A la década de los 30 se la conoce como la década infame. En 1930 entra al poder José Félix Uriburu, tras un golpe de Estado contra el presidente Hipólito Yrigoyen. Este gobierno procuró prevenir represalias y tácticas por parte de simpatizantes del previo régimen, usando violencia y tortura en un Estado autoritario. Luego obtuvo el poder Agustín Pedro Justo, en cuyo gobierno se rumoraban muchos casos de corrupción. Después subió al poder en una elección fraudulenta Roberto Marcelino Ortiz, quien intentó infructuosamente limpiar los casos de corrupción del anterior gobierno. Entonces, se observa que, con respecto al contexto político, se caracterizó esta década por fraude, persecución de la oposición política y corrupción gubernamental generalizada. En cuanto al contexto económico, cabe recordar la crisis global económica, a raíz de la Gran Depresión de 1929. Como consecuencia, muchos países tomaron medidas proteccionistas, incluyendo a uno de los principales importadores de productos argentinos, Inglaterra. Entonces se firmó el Tratado Roca-Runcima en 1933. Este aseguraba el importe de carne al gobierno británico, a cambio de una inversión en el transporte argentino. Sin embargo, fue muy criticado, al ser percibido por muchos como una muestra de una excesiva intervención inglesa. Además, por sus enormes concesiones y una cuota de importación muy baja por parte de Inglaterra. Por otro lado, como en muchos otros países, se tomaron medidas restrictivas económicas. Asimismo, se llevó a cabo un plan de intervención gubernamental como una política proteccionista. Se crearon juntas reguladoras de precios y producción de granos, carnes y demás productos. De la misma manera, se empezó el desarrollo industrial del país mediante una política de sustitución de importaciones y se creó el Banco Central de Argentina. Esto provocó un crecimiento de la industria liviana, es decir, productos de consumo. Esto marcó el fin del modelo agroexportador para Argentina. Este declive en exportaciones e importaciones contribuyó a quiebras de negocios y empresas, y además que la moneda nacional pierda valor. El contexto social estuvo marcado por un éxodo rural extenso, ya que muchos terratenientes pequeños del campo fueron perjudicados por la depresión global y se tuvieron que adaptar al desarrollo industrial creciente. Es en esta época que es probable que hayan empezado las villas miseria, asentamientos informales que contienen numerosas viviendas precarias, creadas a raíz de la migración en el país hacia zonas metropolitanas con ventajas de empleo. Hubo un descontento popular por las medidas económicas y sus consecuencias, como la caída de los salarios de la clase media y baja y la desocupación creciente. Esto eventualmente llevó al golpe de Estado de